Con las cámaras de Solocampo estamos en Roldán, provincia de Santa Fe, muy cerca de la ciudad de Rosario, visitando el establecimiento Don Luis. Nos recibe Ignacio Corominas, quien es el encargado de este establecimiento que pertenece a la familia y que nos va a hablar de unas características singulares, que es ganadería en un 95% con el pastoreo racional. Nacho, gracias por recibirnos aquí en tu casa y bueno, contanos de qué se trata. Bueno, muchas gracias, Gastón. Muchas gracias por venir a visitarnos, abrirnos las puertas de tu programa también. Muy interesante que hagan lugar a este tipo de propuestas. Y bueno, les cuento un poco. Esto se trata de un establecimiento familiar. Ya yo soy cuarta generación. Y bueno, hará aproximadamente 15 años yo entré en esta actividad. Nos dedicamos a la agricultura convencional, como el sistema predominante actual, y después de unos años bueno, empezamos a notar algunos inconvenientes, ya sean en los suelos. Empezamos a ver que los suelos ya no respondían como respondían anteriormente, inclusive empezamos a ver que el riesgo climático, el riesgo financiero empezaron a jugar un papel predominante. Eso afectaba seriamente nuestra toma de decisiones. Empezamos a ver eso, que no podíamos decidir sobre nuestra propia producción y lo que teníamos ganas de hacer o lo que nos parecía más apropiado. Lo cierto que me puse a investigar sobre el pastoreo racional. Ya teníamos algún antecedente, mi abuelo ya había hecho algún intento con respecto a eso, así que tuve la suerte de tener esos libros en la biblioteca, y me puse a estudiarlo, quizás sin pensar en lo que hoy hemos logrado con este tema. En el año 2014 empezamos con el pastoreo racional Boissin, digamos ese formato que ya está estipulado, digamos donde se desarrolla con agua en las parcelas, y básicamente lo que hacemos es imitar a los procesos naturales, como mucha gente puede visualizarlo, por ejemplo, en las grandes llanuras de Estados Unidos, con los bisontes, por ejemplo, y la presencia de predadores, o en la sabana africana, con la presencia de leones inclusive. Son los procesos que a lo largo de la historia fueron los que generaron la fertilidad del suelo. En definitiva, sabemos que el carbono tiene que ciclar de alguna manera, los herbívoros tienen un papel fundamental y los predadores nosotros los reemplazamos por un alambre eléctrico y con manejo, ¿no es cierto? Entonces hacemos que la hacienda coma agrupada en forma sectorizada, planificada, y podemos decir hoy que estamos regenerando un ambiente. Hemos recorrido los lotes, se ve mucho pasto, ese manejo permite que el pasto en forma natural se regenere todos los años y están teniendo hoy, sin tener que sembrar, comida para los animales permanentemente. Bueno, una de las cosas que me empezó a pasar, o sea, nosotros tuvimos varias situaciones, teníamos potreros que venían de pasto natural y que se utilizaban en pastoreo extensivo durante bastante tiempo, se hizo así. Y otros sectores que venían de agricultura y tuvimos que implantar una pastura. Y también hubo pasturas implantadas que estaban degradadas. Todo eso ocurrió al inicio de este proceso, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que lo primero que mostró su gran devolución sería a este manejo fueron los pastizales naturales. Esos tuvieron una respuesta casi inmediata. En segundo lugar fueron las pasturas degradadas. Y en tercer lugar fueron las pasturas implantadas, todo al revés de lo que uno piensa, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una zona de suelo 6 WS, o sea, con serias limitaciones para agricultura e inclusive para ganadería también, sectores con presencia de sodio, salinidad. Es un campo muy plano e inclusive recibe mucha agua de los campos de alrededor, o sea que no solamente el agua que cae es de la que tenemos actualmente. Y bueno, y este sistema lo que permite es triplicar la carga, digamos, la carga promedio de la zona. O sea, si tomamos, por ejemplo, que en la zona, en un suelo de estas características podrían manejarse alrededor de 0,7
vacas por hectárea. En este tipo de suelos, convengamos que los inviernos se hacen bien largos en este tipo de suelos porque predominan especies, sobre todo de verano. Entonces se hace un bache invernal muy largo y eso hace que la carga no pueda subirse mucho más de eso para no terminar alimentando a los animales con su propia carne, ¿no es cierto? Que es lo que ocurre en el invierno, o sea, uno ve vacas flacas pariendo y que no tienen nada para comer. Bueno, esto es totalmente al revés. Nosotros triplicamos ese 0,7, estamos casi pisando las 2 vacas por hectárea, y con muy buenos resultados en ese tipo de suelos, ¿no es cierto? El año pasado estuvimos con producción de carne de 300 kilos por hectárea por año de ternero, un número muy interesante. Quería explicar también que bueno, toda esta transición, o sea, la mayoría del campo estaba compuesta por agricultura, y toda esta transición la hicimos pensando en un ciclo completo, ganadero, o sea, con su recría, y con el engorde de los novillos. Y bueno, este año recién estaríamos culminando esa etapa. Bueno, este campo son 1.800 hectáreas, tenemos 5 puestos, hay familias completas en cada uno de los puestos y bueno, y básicamente estamos integrando todo este proceso. Y bueno, en definitiva, todo esto tiene que ver con la transición también que fuimos haciendo sobre la agricultura para recomponer esos suelos, regenerarlos. Fue algo fundamental haber encarado esto desde el pastoreo racional. Esto me llevó después a conocer el manejo holístico. Pude hacer el curso de manejo holístico, hoy soy educador holístico y utilizamos herramientas de los 2 sistemas que hoy son mundialmente reconocidos, inclusive con mucho éxito en estos tiempos, ¿no es cierto?, de crisis ambiental, sobre todo, donde creemos que los productores tenemos grandes responsabilidades sobre el medio ambiente.